Continuamos con el estudio de las funciones trigonométricas en la asignatura de Matemática 1 del Bachillerato Técnico Profesional. En esta ocasión vamos a resolver ejercicios donde se nos pide encontrar el valor para el ángulo dado el valor de una función trigonométrica. Veamos el siguiente ejercicio. Sea θ un ángulo entre 0 grados y 360 grados. Si seno del ángulo es igual a negativo 1/2, ¿cuál es el valor del ángulo θ? Para resolver este ejercicio, veamos la siguiente imagen. Observamos los ángulos especiales que ya conocemos, el ángulo de 30 grados, el ángulo de 45 grados y el ángulo de 60 grados. Tenemos el punto B, que corresponde al lado final del ángulo de 30 grados, el punto C, que corresponde al lado final del ángulo de 45 grados, y el punto D, que corresponde al lado final del ángulo de 60 grados. Todos estos tres son ángulos especiales, que ya los conocemos. Asimismo, podemos observar su correspondencia en el tercer cuadrante. Así tenemos el punto J, que corresponde al punto B, el punto K, que corresponde al punto C, y el punto L, que corresponde al punto D. Asimismo, recordemos que el ángulo recto es aquel ángulo que mide 90 grados. Así tenemos que el ángulo de 90 grados, su lado final coincide con el eje Y positivo. Así tenemos el punto E, que define el ángulo recto de 90 grados, y su correspondencia, que es el punto M, que se ubica en el eje Y negativo. Asimismo, podemos observar en el segundo cuadrante los ángulos especiales como valores de referencia para cualquier ángulo cuyo lado terminal sea en el segundo cuadrante. Y de la misma manera vemos que tiene su lado correspondiente o su punto correspondiente en el cuarto cuadrante. Una vez que ya observamos esta imagen, nos va a ser muy útil para resolver este ejercicio. Recordemos el valor de los ángulos especiales de acuerdo a su punto en el plano cartesiano. Así decimos que cuando el ángulo mide 0 grados, el seno de 0 grados equivale a 0. El coseno de 0 grados equivale a 1. Nos estamos refiriendo al punto A. Cuando el ángulo mide 30 grados, el seno de 30 grados equivale a 1/2, es decir, el seno del ángulo de 30 grados, en esta ocasión, corresponde el punto B. Entonces, el seno de 30 grados es 1/2 y el coseno de 30 grados es raíz de 3/2. Así tenemos, cuando el ángulo mide 45 grados, el seno de 45 grados es raíz cuadrada de 2 sobre 2. Es decir, nos referimos al punto C. Y el coseno también es raíz cuadrada de 2 sobre 2. Y por último tenemos cuando el ángulo mide 60 grados, el seno de 60 grados, es decir, el punto D, el seno de 60 grados equivale a raíz cuadrada de 3 sobre 2. Y el coseno de 60 grados es igual a 1/2. Así tenemos los puntos para los ángulos especiales, el punto B para el ángulo de 30 grados, el punto C para el ángulo de 45 grados y el punto D para el ángulo de 60 grados. También tenemos el ángulo de 90 grados, donde podemos observar que el punto E corresponde al ángulo de 90 grados, donde la componente X es 0 y la componente Y es 1. Así, el seno de 90 grados es 1 y el coseno de 90 grados es 0. El mismo análisis podemos hacer cuando el ángulo mide 180 grados. El seno
del ángulo de 180 grados equivale a la componente y. Recordemos que el coseno de un ángulo corresponde a la componente x y el seno del ángulo corresponde a la componente y. En este caso, el seno de 180 grados equivale a 0, es decir, el valor de la componente y es 0 y el valor de la componente x es menos 1. Por tanto, el coseno de 180 grados es menos 1. El mismo análisis podemos hacer cuando el ángulo mide 270 grados, donde el valor del coseno es 0 y el valor del seno es menos 1. Así, podemos resolver este ejercicio para encontrar cuál es el valor del ángulo si el seno de ese ángulo es negativo 1/2. Bueno, observando la tabla nos damos cuenta que seno del ángulo es igual a 1/2 cuando el ángulo mide 30 grados. Aquí tenemos en la tabla, seno de teta es igual a 1/2 si teta o el ángulo teta es igual a 30 grados. Pero aquí se nos está diciendo que el seno de ese ángulo es igual a negativo 1/2. Y recordemos que el seno de un ángulo es negativo en el tercer y en el cuarto cuadrante, observando la tabla resumen del signo de las funciones trigonométricas. Podemos observar que el seno es negativo en el tercer y cuarto cuadrante. Por tanto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Sumamos al ángulo de 180 grados su ángulo de referencia, que es 30 grados. Y así decimos 180 grados más 30 grados. Nos referimos al ángulo de 210 grados, es decir, al punto J, que corresponde al punto B del ángulo de 30 grados. Entonces concluimos que el ángulo θ puede ser el ángulo de 210 grados que se ubica en el tercer cuadrante, o también puede ser el ángulo que resulta de restar 360 grados menos 30 grados, es decir, el ángulo de 330 grados que se ubica en el cuarto cuadrante y que corresponde, según la imagen, al punto R. Así podemos decir que el ángulo puede ser 210 grados o puede ser 330 grados, de acuerdo al análisis que hemos hecho anteriormente. Veamos los siguientes ejercicios. Sea θ un ángulo entre 0 grados y 360 grados. Encuentre el valor del ángulo cuando una de las funciones trigonométricas tiene el valor siguiente. Veamos. Inciso A. Coseno del ángulo es igual a raíz cuadrada de 3 sobre 2. Seno del ángulo es igual a 0. Coseno del ángulo es igual a menos 1. Seno del ángulo es igual a negativo raíz cuadrada de 2 sobre 2. Para ello, debemos tener presente el valor de las funciones para los ángulos especiales, el seno y el coseno de cada uno de los ángulos especiales, tal como lo hicimos en el ejemplo anterior, y a la vez la tabla del signo de las funciones trigonométricas para que al resolver el ejercicio se nos haga más fácil. Para el inciso A, observamos coseno del ángulo es igual a raíz cuadrada de 3 sobre 2. Buscamos en la tabla y vemos que el coseno de un ángulo es igual a raíz cuadrada de 3 sobre 2 cuando ese ángulo mide 30 grados. Entonces, decimos que en el primer inciso, en el inciso A, coseno del ángulo es igual a raíz cuadrada de 3 sobre 2 cuando el ángulo es igual a 30 grados. O también podemos decir cuando el ángulo es igual a 360 grados menos 30 grados, que es igual a 330 grados. Tenemos dos ángulos, el de 30 grados y el de 330 grados. Observamos en la tabla de signo de las funciones trigonométricas que
el coseno de un ángulo es positivo en el primer y en el cuarto cuadrante. El ángulo de 30 grados se ubica en el primer cuadrante y el ángulo de 330 grados se ubica en el cuarto cuadrante. Por tanto, el ángulo θ puede ser 30 grados y también puede ser el ángulo de 330 grados, cuando el coseno de ese ángulo es raíz cuadrada de 3 sobre 2. En el inciso B, seno del ángulo es igual a 0. Observando la tabla nos damos cuenta que el seno de un ángulo es igual a 0 cuando el ángulo mide 0 grados. Es fácil identificarlo y concluimos que ese ángulo mide 0 grados. En el inciso C, coseno del ángulo es igual a negativo 1. Recordemos en el ejemplo anterior cuando mencionamos que en el ángulo de 180 grados su punto se ubica en el par ordenado negativo 1, 0. Negativo 1 para X y 0 para Y. Y el coseno de un ángulo corresponde a la primer componente. Por tanto, el coseno de 180 grados es menos 1. Y así decimos que el ángulo es 180 grados. En el inciso D, seno del ángulo es igual a negativo raíz cuadrada de 2 sobre 2. Observando la tabla de ángulos especiales, vemos que el seno de un ángulo es igual a raíz cuadrada de 2 sobre 2 cuando el ángulo mide 45 grados. Pero en este ejercicio se nos dice el seno de un ángulo es igual a negativo raíz cuadrada de 2 sobre 2. Y recordemos que el seno de un ángulo es negativo en el tercer y en el cuarto cuadrante. Por tanto, este ángulo debe estar en el tercer y en el cuarto cuadrante. Podemos decir entonces que ese ángulo es igual a 180 grados más 45 grados para encontrar el primer ángulo que se ubique en el tercer cuadrante. Y así tenemos 180 grados menos 45 grados igual 225 grados. Y θ igual a 360 grados menos 45 grados para encontrar el segundo ángulo que se encuentra en el cuarto cuadrante. Y tenemos 360 menos 45 es igual a 315 grados. Por tanto, concluimos que cuando el seno del ángulo es igual a negativo raíz cuadrada de 2 sobre 2, el ángulo puede ser 225 grados o puede ser 315 grados. Para resolver este tipo de ejercicios es de vital importancia tener a la mano el valor de los ángulos especiales y las funciones trigonométricas seno y coseno respectivamente para que sea más fácil de resolver. Asimismo, la tabla de signo de las funciones trigonométricas para que sea más efectivo el trabajo de nuestro ejercicio.